Bueno, muy bien. Vamos a analizar los tres ejercicios que yo les tomé durante diciembre como recuperatorios. Y la idea de la clase de hoy es que sea una clase, bueno, aprovechar esos ejercicios, explicarlos y de este modo que esto se convierta en una clase de consulta sobre los ejercicios que tomé. ¿Está bien? Obviamente, yo les pedí que vengan a esta clase habiéndolos leído, habiéndolos repasado, con lo cual ya todos sabemos de qué se tratan, vamos a ver los tres ejercicios. Bueno, todos sabemos, o por lo menos todos deberían saber de qué se tratan cada uno de esos ejercicios, de qué habla el enunciado, bueno, en fin, todo. Lo mismo para ustedes, si ustedes no vinieron a la clase, pero están viéndolo, bueno, antes de ver el video tienen que bajar, yo voy a poner en la descripción todos los archivos, los enunciados, todo, lo descargan, lo estudian, lo leen y recién después ven el video, que yo voy a partir de la base de que está todo sabido. Ustedes lo tienen todo sabido, yo no, porque yo ya me olvidé, pero bueno, yo ahora lo voy a repasar, hacer un pequeño repaso así, yo me pongo en contexto, ¿sí? Bueno, muy bien. El primer ejercicio que les tomé creo que era el de file hosting, ¿sí? Entonces, vamos a ver el enunciado. Bueno, básicamente, esta modalidad con la que trabajamos fue la siguiente, ¿no? Un enunciado, en este caso tomé un final viejo que se tomó, volví a tomar un final como ejercicio. Bueno, no sé, con una X complejidad, ahora lo repasamos. Un final, pero si se quiere, la novedad era que yo también les daba esta hoja, fíjense. Entonces, yo ya les di el diagrama principal. Yo les di, de algún modo, resuelto el ejercicio. Por lo menos resuelto en un primer nivel. El programa principal se los di yo, ¿sí? Usando, bueno, una serie de tags u objetos, como quieran. Ya a esta altura podemos hablar. Por ejemplo, acá estoy usando, ¿ven? Un objeto LST, que es de la clase o del tag TListado, otro tfiles por user, otro tfiles, bueno, qué sé yo. Y los objetos tienen una serie de funciones o de métodos, ¿no? Este tiene una función indexar, bueno, qué sé yo. No sé, una serie de registros. Es decir, yo ya les estoy dando un montón de cosas. Y ustedes lo que tienen que hacer, el ejercicio, ¿sí?, consiste en desarrollar todo lo que yo invoqué. Es decir, yo como profesor, ¿sí?, diseñé esta solución, pero no está completa. O sea, la solución sí está completa, lo que no está es implementada. Entonces el ejercicio consiste en implementar todo lo que no está. ¿Me siguen? ¿Y qué es lo que no está? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, acá en U ¿qué es? U es este objetito de la clase o del tag tfiles por user. Evidentemente acá tiene una función buscar que recibe un parámetro. Ahora vemos cuál es ese parámetro, ¿no? Esa función la tienen que hacer ustedes. F, ¿qué es F? Es este tfiles, que es de la clase o del tag tfiles, ¿sí? También tiene otra función, otro método, buscar. Bueno, también lo tienen que hacer ustedes. Este LST, ¿qué es LST? LST anda por acá. Es de la clase o del tag TListado, ¿sí? TListado tiene una función procesar que recibe una X cantidad de parámetros. Bueno, todas esas funciones son lo que ustedes tienen que hacer. Pero, ojo, para poder hacer estas funciones, o mejor dicho, digamos, yo que diseñé este programa principal, en realidad lo diseñé pensando en una determinada estructura de datos, que la sé yo. Bueno, yo la diseñé, la armé, si se quiere, en mi cabeza o en mi anotador, y en función de esa estructura de datos, armé este diagrama principal, y armé también, y bueno, y pensé, ideé estas clases con estos métodos, estos objetos, bueno, ¿está bien? Entonces, esa estructura de datos la tienen que deducir, ¿está bien? Porque esto anda bárbaro con la estructura de datos que yo pensé. Si ustedes no llegan a esa misma conclusión, bueno, esto no les va a cerrar, ¿sí? O sea que, en realidad, el trabajo acá es pensar esa estructura de datos que, por otro lado, es la estructura de datos natural, es lo que uno como profesor espera que ustedes como alumnos lleguen a eso, digamos. No es que les busque algo rebuscado para matarlos, no. Es lo natural, lo que uno
espera, digo, pasamos todo un año estudiando esto. Bueno, hoy les doy este problema, espero que lleguen a esta conclusión. Entonces, esa estructura de datos es esa conclusión. Entonces, ustedes deberían primero llegar a esa estructura de datos natural, que es la que resuelve, la que le puede dar soporte al problema. Bueno, y después sí, esconderla, encapsularla detrás de estos tags que yo diseñé y que usé en el programa principal. ¿Me siguen? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a repasar muy rápido bueno, lo que decía el enunciado ¿sí? Bueno, perfecto. Esto medio ciego. Ahí va. Entonces, una empresa provee servicio de file hosting, ¿sí? O sea, bueno, una empresa donde yo como usuario puedo subir archivos, compartirlos en internet con mis amigos, en los foros, qué sé yo, ¿no? Se supone que ya ustedes lo trajeron leído y ustedes, si están viéndolo directo en internet, ya lo deben haber leído con anterioridad. Entonces, bueno, la empresa es tipo un RapidShare, un Mega, una cosa por el estilo. Cada vez que uno sube un archivo, la empresa lo registra en estos tres archivos. Bueno, y ¿sí? Entonces, yo subo un archivo, no sé, qué sé yo, disco de los Beatles, .rar, pongamos, ¿sí? Bueno, entonces, por subir ese archivo, luego del proceso de upload, la empresa mete una fila acá, en este archivo. La empresa mete una fila en este archivo, en el archivo files. Le asigna un ID arbitrario, en este caso es un int, es un identificador numérico, un path, porque el archivo físicamente va a estar en algún disco, dentro de alguna carpeta, bueno, eso tiene una ruta, el path. El nombre del archivo, en este caso pongamos que sigue siendo disco Beatles.rar, la fecha de subida, si lo subí hoy, bueno, son la fecha de hoy, y el tamaño del archivo, qué sé yo, no sé, 300 megas, pongamos, ¿sí? Y además, cuando yo subí ese disco a los Beatles, lo subí con mi usuario, porque se supone que yo tengo un usuario. Entonces, luego del proceso de upload, y luego de que ese proceso metió una fila ahí, ese mismo proceso después mete una fila acá, ¿sí? Y en este archivo, que se llama Files por User, está la relación, digo, este usuario, en este caso soy yo, bueno, es dueño de, subió estos archivos. ¿Se entiende? Relaciona archivos con usuarios. Files por user, archivos por usuario. Entonces, bueno, primero tiene mi nombre de usuario, que se supone que al haber hecho la upload yo me hice el login, qué sé yo, bueno, mi nombre de usuario. El ID file, fíjense que el ID file es, primero generó una fila ahí, le asignó un ID file, entonces con mi username y el ID file que se acaba de generar luego de haber subido ese archivo, bueno, genera un ID file pub, o sea, un identificador también arbitrario, único, que en este caso son 7 caracteres, ¿ven? ¿Sí? Y la fecha de relación. Yo acabo de subir el archivo, bueno, la fecha, acá era la fecha de upload, era la fecha de hoy, y la fecha de relación, en este caso también es la fecha de hoy. ¿Sí? Bien, este ID file pub es como un identificador público, por eso es ID file pub, de public, público. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Subieron algún archivo a Omega? ¿Sí? ¿Archivos de qué subieron? ¿Documentos de la Facu o libros, PDF? No son truchas ustedes, no hacen... Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vos subís un archivo, y cuando termina de subir te dice, bueno, no sé, 7, por ejemplo, mega.com/7h1b45. Y toda esa dirección es la dirección de descarga. Ese 714b75, qué sé yo, eso que dije, eso sería en nuestro caso el ID file pub. Si vos vas a mega.com/ese ID file pub y se lo pasás a un compañero o a algún amigo, lo pones en un foro, bueno, en cada clic ahí va a poder descargar tu archivo. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Listo. Ahora, en el enunciado también se dice que la empresa tiene la posibilidad
La empresa brinda, mejor dicho, la posibilidad de hacer uploads virtuales o remotos, no sé cómo le puse ahí. ¿Qué es esto? Supongamos, yo subí este disco de los Beatles. Y viene, bueno, Pablo ahí, es otro Pablo, y dice, el disco de los Beatles está buenísimo, yo lo quiero compartir con mis amigos en Facebook. Bueno, entonces él también tiene usuario. Entonces, ¿para qué la empresa va a obligarlo a él a que descargue el archivo y lo vuelva a subir con el usuario de él? No tiene mucho sentido, solo ¿qué va a ganar? Duplicar espacio y usar ancho de banda. No tiene mucho sentido. Entonces, directamente le dan la posibilidad a él de que haga, si ya lo encontró porque alguien lo subió primero y él lo quiere, listo, haces un upload virtual o un upload remoto, como quieran decirle, y vos también lo tenés. Pero ese vos también lo tenés es algo ficticio. En realidad él lo tiene, pero físicamente en los servidores de la empresa de file hosting, físicamente ese archivo aparece una sola vez, con dos dueños. ¿Se entiende? Una sola vez con dos dueños. Yo, porque soy el dueño, lo subí primero, y como él también lo subió virtualmente, pero bueno, no importa, lo subió, ahora él también es dueño. Entonces, ¿cómo se refleja que ese archivo tiene dos dueños? Bueno, metiendo una segunda fila acá. ¿Sí? O sea, ¿quién lo hace? Bueno, lo hace la empresa, no es un problema de ustedes. Lo hace la empresa, ¿y cuándo lo hace? Cuando él decidió hacer un remote upload, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, mete una segunda fila acá, con el username de él, el ID file del file que a él le interesa también tener, pero él solo que le genera un nuevo y único también ID file pub. Es decir que para este mismo archivo físico, que se llamaba discobeatles.rar, hay dos filas acá en Files por User, cada una de las cuales tiene, evidentemente, un username distinto, pero además cada una de las cuales tiene un ID file pub distinto. ¿Sí? Entonces, él va a ir a Facebook, va a ir a Blogger, va a ir a qué sé yo, bueno, no sé, y va a poner, miren, les comparto este disco, que está buenísimo. Yo también lo hice, ¿sí? Pero sin embargo, nadie sabe que estamos compartiendo lo mismo, porque el ID file pub es distinto. ¿Sí? Ahora viene, qué sé yo, ¿cómo te llamas? Viene Micaela y dice, no, pues pobre Paul está perdiendo dinero en regalías, ¿cómo puede decir? Yoko Ono también, no. Yo, esto es ilegal, yo quiero que borren esto ya mismo, ¿sí? Entonces, viene y lo reporta como ilegal. Entonces, al reportar un archivo como ilegal, ella lo reporta, se mete una fila acá en este archivo de toKill, ¿sí? Bien, ella reporta el ID file pub, la fecha de reporte y un motivo. Lo borro porque esto es de los Beatles y si quieren escuchar a los Beatles tienen que pagar, ¿sí? Bueno, muy bien, pero fíjense que ella pone el ID file pub. ¿Y qué ID file pub pone? El que encontró. Ponele que encontró el mío, que yo soy el que lo subí originalmente. Bueno, la empresa me lo borra. Dice, bueno, flaco, vos no lo tenés más, este archivo. Porque no quieren quilombo. Dicen que es ilegal, chao, yo te lo borro. A mí me lo borran. Lo que pasa es que Micaela no sabe que él también lo había subido. ¿Y cuándo lo va a saber? Y probablemente nunca, salvo que empiece a navegar y encuentre en el Facebook de él o en algún blog donde él posteó el ID file pub de él. Y se lo reporte también. ¿Se entiende? Con lo cual acá en toKill van a estar los archivos que están marcados para toKill, para matarlos, para borrarlos. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces, eso es un poco el enunciado. Y lo que se pide es desarrollar, bueno, un programa para generar este listado. Listado de archivos a eliminar por usuario. Entonces, fíjense, sale, o sea, de cada usuario, todos los archivos que se le van a eliminar. Que si está en toKill, se va a eliminar. O por lo menos, probablemente, se los van a borrar. ¿Sí? Entonces hay que listar lo que está en toKill. O por lo menos nutrir este listado con información del toKill. ¿Me siguen? Bien, entonces fíjense, username, o sea, para este usuario, este y este archivo. Después el próximo usuario, para este otro usuario, este y así. Username,
y el listado de, bueno, todos los archivos. El nombre del archivo, el size, la fecha upload, la fecha de reporte. ¿Dónde estaba la fecha de reporte? En tu kill. ¿Y la fecha upload dónde estaba? ¿En dónde? Bueno, no sabemos bien ahí. Puede estar en files o en files por user. ¿Por qué? Si está en... La fecha upload propiamente dicho está en files. Pero al estar, digamos, reportado por ID File Pub, probablemente lo que corresponde ahí es poner la fecha de relación. ¿Sí? Porque que yo borre un archivo, muy probablemente es un archivo virtual. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir un archivo virtual? Bueno, sí, un archivo virtual. ¿Qué significa? Me borran mi disco de los Beatles, pero queda el de él. O sea, el disco sigue estando, el archivo sigue estando. ¿Sí? Bueno, así que ahí vamos a poner más que fecha upload, vamos a pensar que es fecha de relación. ¿Sí? Bueno, fecha de reporte, motivo, bueno, muy bien, y sumatorias. ¿Sí? Total de files que se le van a borrar a este usuario, y total size, que supongo que será todo el espacio libre que va a quedar. Que es una forma de decir que va a quedar espacio libre. ¿Por qué? Porque a lo mejor no queda espacio libre, puedo decir. Yo le borro todos los archivos, pero que los tienen otros dueños, no los estoy borrando físicamente. Bueno, ¿está? Entonces, hablábamos recién de la estructura de datos natural. Esto, bueno, digamos, cuando empezamos ya a ver arrays, listas y todo eso, habíamos empezado a componer estructuras de datos que eran, digamos, combinaciones, ¿no? Entonces, de esas combinaciones entre, qué sé yo, un array de listas, de pilas, bueno, no sé, de todas las cosas extrañas que se me puedan ocurrir, pero de esas combinaciones hay una que es o yo le digo, bueno, la estructura natural. Si uno puede encontrar esa estructura de datos natural que se ajusta bien a este problema, entonces el problema fluye, digamos, sale bien. Si yo pienso una estructura de datos que no es la adecuada, que es tirada de los pelos, y el problema va a salir tirado de los pelos, va a salir mal. A lo mejor sale, pero sale muy difícil, haciendo vueltas, haciendo contorsionismo, lo cual es lo mismo que por más que el programa en sí mismo funcione o no, está mal. ¿Sí? Entonces hay que tratar de encontrar la estructura de datos. Eso para empezar. Muy bien. ¿Y cuál sería la estructura de datos acá? A ver, en general uno puede deducir la estructura de datos viéndolo, bueno, en este caso el listado, ¿no? Lo que me están pidiendo que yo haga. Entonces, a ver, el listado. ¿Qué me pueden decir de este listado? Bueno, ya sé que tiene username, bueno, está bien, pero decime algo más. ¿Qué tiene qué? Bueno, va a venir parte de los dos archivos. Algo más jugoso me tienen que decir. ¿Qué me pueden decir? Bueno, cortamos cuando digan algo, retomo. Porque, a ver, se me aburra la gente y se me va, se me va a ver, no sé, otro canal. Bueno, por ejemplo, él me decía, tiene username. ¿Cuántos username tiene? Y los que hayan sido reportados. Bueno, probablemente muchos. O sea que ¿cuántas entradas de username va a tener este listado? ¿Una sola? Probablemente 2, 3, 10, 1000, qué sé yo, varias. Muy probablemente va a tener varias entradas de username. ¿Sí? Bien, y por cada username, ¿cuántas filas, cuántos ítems que representan archivos va a tener? Y todos los que hayan sido reportados. Bueno, probablemente 1, ¿sí? 2, 3, 10, ¿sí? ¿Puede haber un username sin archivos para eliminar? No, porque entonces no es tu kill, no, es solo tu kill, o sea, solo los archivos para eliminar. Si un usuario no se le reportó nada, no aparece acá. ¿Me siguen? Bueno, entonces básicamente, la estructura de datos tiene que tener una forma de ¿qué? De colección de usuarios, colección de usernames, y por cada username, ¿qué?
una colección de ¿qué? De files. ¿Me siguen? O sea, ¿se entiende? Una lista de listas, si se quiere. A ver, puede ser una lista de listas, puede ser un array de listas, como quieran. Ahora lo vemos eso. Eso lo vemos. Y vemos también si es viable que sea un array, si no es viable. ¿De qué va a depender de que sea viable o no? ¿De qué va a depender? De que yo pueda usar un array, por ejemplo, en el caso de, dijimos, una colección de username, ¿no? ¿Puede ser un array esa colección? ¿De qué depende? No sé si puede ser o no. De si yo sé cuántos usernames distintos puede llegar a tener el listado. Poner que yo sé que hasta 100. ¿Podría ser un array? Sí. En este caso, ¿yo sé que hasta 100? No. ¿Sé cuántos? No, con lo cual ni a palo puedo usar un array. Puedo usar un array, pero va a estar mal. O sea, una vez que use un array, no esperen a probar si esto es un examen, ¿no? Tendría que ser una lista. ¿Por qué? Porque como no sé cuántos, en este caso username, voy a tener, bueno, la lista es dinámica, crece, y mientras haya memoria, espacio, digamos, de memoria, está todo bien. ¿Me siguen? O sea que la estructura de datos que estamos empezando a diseñar, va a ser así. Username, ¿sí? Username. ¿Está bien? Entonces va a ser una lista de nombres de usuarios. Después vemos qué más, porque tal vez pueda tener algo más. A ver, ¿por qué no me aparece acá para pintar la celda? Un momento, no lo había visto. Bueno, muy bien. Pintate. Ahí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahí. ¿Está bien? Claro. Y de cada username, vamos a poner acá. De cada username tenemos que tener, fíjense que esto es una lista, ¿no? Entonces acá yo tengo que tener un puntero al siguiente, ¿sí? Y por cada username, ¿qué tengo que tener? Un puntero a, también una colección de, ¿qué me habían dicho por ahí? De files, una colección de files, ¿sí? Y de cada usuario, ¿yo sé cuántos files puede haber tenido reportados? No lo sé, no lo sé. Bueno, entonces, también, ¿qué identifica a un file? ¿El ID file o el ID file pub? Ahora vamos a ver. Yo creo, ahora esto, si hay que estudiarlo en función del enunciado. Yo creo que es el ID file pub, creo, Ahora vemos. ¿Sí? Bueno, el ID file pub probablemente algo más que por ahora no lo sé, y seguro, y seguramente un puntero al siguiente, porque esto es una lista, ¿no? En este caso, una lista de ID file pub. Pero bueno, en principio la estructura de datos, ahí está. Cuando yo les digo, hagan la estructura de datos, les estoy diciendo, hagan este dibujo. Pero hagan y entréguenlo. Yo lo tengo que ver. ¿Por qué necesito ver este dibujo? Porque este dibujo es una simplificación y es una representación. Si yo veo esto, digo, está bien. Digo, están yendo hacia donde yo quiero ver que van. Si ustedes no lo hacen, para darme cuenta de si están encaminados o no, yo tengo que ponerme a mirar código. Y ya se me van las ganas, digamos, ya me empiezan a enojar. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes hagan este dibujo. ¿Sí? Bueno, y que lo hagan completo. Esto no está completo, pero estoy trabajándolo. ¿Me siguen, chicos? Pero si yo puedo tener, recorriendo los archivos, si yo puedo armar una lista enlazada donde cada nodo tiene, entre otras cosas, un username, y de ese nodo se descuelga otra lista enlazada donde tiene, entre otras cosas, un ID file pub, bueno, yo ya puedo, creo que ya puedo armar este reporte. Lo puedo armar más o menos, porque fíjense que hay datos, como por ejemplo, el motivo de reporte, que eso viene del archivo toKill. Bueno, entonces, todavía le falta esto. Pero la cosa empieza a caminar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sería la estrategia? Estamos trabajando con la estructura. ¿Cómo sería la estrategia
La estrategia es, agarro este archivo, lo recorro por cada registro, hago tal cosa, busco en tal otro archivo, qué sé yo. ¿Sí? Hablamos hasta ahora de la estructura, pero no hablamos todavía de la estrategia. ¿Cuál es el archivo de movimientos acá, o de novedades? File for user. ¿Están de acuerdo? File for user es. ¿Cuáles son las novedades? Y en definitiva, ¿por qué me piden? ¿Para qué me piden este programa a mí? Para ver qué voy a volar. Entonces las novedades son las cosas que voy a volar. ¿Sí? ¿Cuál es entonces el archivo de novedades? ToKill. Si a mí me piden el programa para tirar un informe de los archivos que tengo que eliminar, bueno, evidentemente las novedades son los nuevos reportes, el ToKill. ToKill es el archivo de novedades, ¿sí? Con lo cual, si ustedes se acuerdan, yo que les había recomendado. Y siempre vamos a pensar en recorrer el archivo de novedades, ¿sí? O sea que yo lo que haría es empezar a recorrer el archivo ToKill. Este archivo está ordenado por fecha de reporte, ¿sí? Por fecha de reporte me parece que no me sirve para nada, o sea que en realidad para mí está desordenado, ¿no? Porque esto era un listado ordenado ascendente por username y también ascendente por fecha de reporte, o sea que sí me sirve, ¿sí? ¿Ven? Ascendente por fecha de reporte, pero por username. ¿Me siguen? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es recorrer ToKill. Si yo recorro ToKill, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo el ID file pub. ¿Tengo el username como para empezar a armar la lista enlazada? No, no tengo el username. ¿Y qué hago? Pero tiene el mismo ID file pub. Bueno, perfecto. Sí, perfecto. Aguantamos un segundo. Si este es el archivo de novedades, los otros son archivos de qué? De consultas. Entonces, con ese ID file pub, ¿qué tengo que hacer? Consultar. ¿Consultar qué? Me interesa sacar el username. ¿Y cómo puedo sacar el username? Con el ID file pub, como me decía ahí. Perfecto. Entonces, yo vengo, agarro por cada registro, ¿no? Esta es la estrategia. Yo recorro ToKill. Por cada registro, agarro el ID file pub. Con el ID file pub, vengo, y justo miren qué casualidad, ¿no? Este está ordenado por ID file pub. ¿Sí? Por cada registro vengo y busco acá por ID file pub. Ahora, si este archivo está ordenado por ID file pub, ¿cómo puedo consultar ese archivo de consulta? ¿Es un archivo grande ese? ¿Tendrá muchos registros? Y seguramente que sí. Está ordenado por ID file pub. ¿Yo cómo quiero buscar ahí? Por ID file pub. ¿Puedo hacer una búsqueda binaria? Sí, perfecto, listo. Hago una búsqueda binaria. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo era la búsqueda binaria? Busco la mitad. Entonces es muy eficiente y es una solución válida. Entonces la estrategia sería, yo recorro ToKill por cada registro, agarro el ID file pub y vengo a hacer una búsqueda binaria por ID file pub acá. ¿Por qué puedo hacer la búsqueda binaria ahí? Por ID file pub. Porque está ordenado por ID file pub. Si hubiese estado ordenado por otra cosa, ni lo intento. ¿Sí? Pero justo está ordenado por ID file pub. Listo. Lo busco, lo encuentro. ¿Lo encuentro? O tal vez no lo encuentre. Sí. ¿Por qué lo encuentro tan seguro? Porque siempre es para consultar lo de un archivo de que siempre va a haber algo. ¿Por Si qué? hay novedades, tiene que estar en el file. ¿Y por qué tiene que estar? ¿Por qué? Bueno, está bien, porque lo reportaron. Pero además, yo agrego, lo encuentro, porque no hay errores de consistencia de datos. Porque se acuerdan que siempre dijimos, salvo que en el enunciado diga, puede haber error, el error es me reportaron un archivo que no existe. ¿Sí? Bueno, pero acá no lo dice en ningún lado. Entonces, no hay inconsistencia de datos. Si a mí me reportan un archivo, el archivo existe, lo encuentro. ¿Se entiende? Muy bien. Y cuando lo encuentro, agarro el username. ¿Y para qué me sirve ese username? ¿Qué tengo que hacer con ese username? ¿Qué tengo que hacer? Ordenarlo. A ver, en la estructura de datos que empezamos a armar, ¿qué íbamos a hacer? Una lista. ¿Esta lista existe al principio? No. ¿Y cómo se va a ir creando? Cada vez con el primer username que agarre. Entonces, cada vez que agarro un username, ¿qué hago?
busco si estaba, no hago nada, bueno, por ahora no hago nada, pero si no estaba lo agrego. Y si lo agrego ordenado. Lo inserto, en busca de inserta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Perfecto. Tengo el username. ¿Sí? Y al tener el username, además tengo el ID file. ¿Para qué me sirve el ID file? Para venir a buscar más datos acá, porque fíjense que en el listado, ¿dónde estaba el listado? Acá. Tenía, por ejemplo, el size. Fecha de upload dijimos que era fecha de relación, con lo cual ya la encontré. Vamos a poner la relación acá. Así no nos confundimos. Esa fecha ya la encontré, pero el size, no estaba acá. El size lo tengo acá. Con lo cual, para ir a buscar el size, necesito venir a buscar acá. Y para venir a buscar ahí tengo el ID file. ¿Sí? Pero acá perdí. ¿Por qué? Porque este archivo no tiene orden. ¿Puedo hacer una búsqueda binaria ahí? No. ¿Puedo hacer una recorrida secuencial para buscar? Y muchas veces hago la recorrida secuencial. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Lo mato. Solo puedo recorrerlo una única vez. Entonces, este archivo files es potencialmente un archivo grande. ¿Puede tener muchas filas? ¿Qué opinan? Sí. Y seguro, imagínense un mega. ¿Cuántos archivos hay subidos a mega? Millones, qué sé yo. O sea, es un archivo grande. Potencialmente podría ser un archivo muy grande. Con lo cual puede ir a un array ni a palos. ¿Sí? Y puedo acotar yo la cantidad de... No, ni loco. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer con ese archivo? Y además necesito accederlo muy seguido. ¿Por qué muy seguido? Y porque por cada file que me reportaron, yo vengo acá, lo busco por ID file pub, agarro este ID file y ahí tengo que encontrar los datos adicionales de ese file. ¿Qué tengo que hacer? Ir a esa posición. Bueno, ir a esa posición. ¿Eso cómo lo llamamos? No. ¿Cómo lo llamamos a eso? Al campo. Una SIG. Con SIG. Bueno, todo eso me están diciendo. Indexarlo. Lo indexo el archivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era indexar un archivo? Era recorrerlo, o sea, para indexarlo hay que recorrerlo, lo recorro y ¿qué voy haciendo? Voy armando una lista enlazada, donde voy a tener en esa lista el ID, o sea, bueno, el ID no, digamos, la clave de búsqueda. ¿Por qué voy a buscar yo en este archivo? Por ID file. ¿Y por qué voy a ir a buscar ID file? Porque encontré por ID file pub, acá, saco este dato ID file, con ese ID file vengo y busco acá por ID file. Entonces, para indexar este archivo lo que hago es lo recorro y voy armando por cada registro, voy metiendo un nodo en una lista enlazada y ese nodo tiene que tener, bueno, el campo de búsqueda, o sea, el ID file y ¿qué más? Bueno, el size. Y si me interesa, por ejemplo, el name y el path, no sé, no me interesaba el name y el path. Bueno, sí, el name sí. Tal vez me interesen más datos. Entonces fíjense que, bueno, yo puedo meterle lo que quiera a esa lista en realidad. Pero el concepto de índice es que tengo que tener la clave de búsqueda y la posición que ocupa ese registro dentro del archivo. Y después si quieren le metemos más cosas, pero mínimamente tiene que tener eso. Entonces, como me decían por ahí, un SIG, ¿sí? Yo vengo, busco, agarro este ID file, perfecto, vengo acá, ¿lo busco directo acá? No, voy al índice, busco en la lista enlazada, busco por ID file, me dice, este ID file está en el archivo files, en el registro número 5830. Hago un SIG directo al registro número 5830 y ahí tengo todos los datos, el size, el path y todo lo que quieran. ¿Se entiende? O sea que la estructura de datos tiene además, aunque son para cosas distintas, pero es parte de lo que se llama la estructura de datos, tiene que tener además, bueno, un índice. Y yo lo voy a representar así, con un puntero a un nodo donde, bueno, este nodo va a tener mínimamente dos datos. ¿Cuáles son? El ID file y ¿qué más? Y la posición. Perfecto. Y ahí tenemos
la estructura de datos, que puede ser que le falte algo todavía, pero en principio está. ¿Sí? Digo, y bueno, y acá el siguiente. Yo no puse los campos siguientes, pero es obvio que se representan con las flechitas, ¿no? Porque son nodos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Ahí tenemos la estructura de datos. O sea que en este ejercicio, cuando yo les digo, dibujen la estructura de datos, espero ver esto. Y si ahora cuando seguimos nos damos cuenta de que hace falta meterle algo más, bueno, espero verlo completo, no con todo. ¿Me siguen, chicos? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Seguro? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Nosotros, durante las clases, hicimos mucho hincapié en el tema de encapsulamiento. ¿Se acuerdan? Encapsular, porque, bueno, ya nos habíamos quemado con leche, digamos, cuando empezamos a trabajar usando cadenas de caracteres como colecciones, ¿se acuerdan? Era un quilombo. Bueno, entonces dijimos, no, mejor vamos a encapsular esto porque este choclo, la verdad que no lo quiero. No quiero vérmelas con este choclo. ¿Sí? Entonces empezamos a hacer hincapié primero en tags, ¿se acuerdan? Después el concepto de tag lo llevamos un poquito más allá, metiendo las funciones que antes eran externas, metiéndolas adentro de la estructura. Total, dijimos, las externas pueden ser internas, ya se veía un poquito mejor. Después ese tag dijimos, bueno, miren, un constructor, total, le metemos el constructor, le metemos el destructor, y después en vez de trabajar con tag, empezamos a trabajar con punteros a tags, y eso se convirtió en una clase. O sea que terminamos trabajando en clases y objetos. En objetos. En realidad, acá vamos a aprovechar para hacer una aclaración, que ya le hice un montón de veces. Objetos es otra cosa. El paradigma de objetos no es solo encapsulamiento. El paradigma de objetos es polimorfismo. Y nosotros no nos metimos con polimorfismo porque eso es tema de otra materia. Pero hasta el encapsulamiento está bien, y está bueno y nos sirve. ¿Sí? Entonces, hasta ahí nomás. ¿Sí? Pero para encapsular usamos tags, o por eso yo les digo clases, objetos o tags, o como le quieran llamar. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora podemos ir a ver, bueno, el programa principal, porque yo les di, como les decía hace un ratito, para digamos, este examen, yo los acoto de alguna manera, dándoles el programa principal. Entonces ustedes no tienen que hacer lo que quieren, ustedes tienen que completar este diagrama principal. ¿Sí? Bueno, y la estructura de datos está encapsulada detrás de estos tags, que yo mismo diseñé y utilicé. ¿Sí? Por eso sale tan prolijo esto, si no aparecerían asteriscos, bueno, acá aparecieron asteriscos, pero aparecerían asteriscos más feos todavía. ¿Sí? Listas, punteros a listas, cosas que, bueno, que no hacen, como les decía yo en clase, cosas que no hacen al negocio del problema. El negocio del problema no es listas enlazadas y arrays y cosas raras, no, el negocio ¿cuál es? Sacar un listado de archivos que alguien subió pero que otro reportó porque eran ilegales y yo tengo que informar. Ese es el negocio del problema, ese es el contexto del problema. Y está bueno que en un programa principal, cuando uno mira, vea eso, vea el negocio, vea el contexto, no vea cosas raras. Las cosas raras, después cuando nos metamos ya un poco más adentro de las funciones, bueno, ahí van a aparecer. Por ahora no las quiero ver. ¿Me siguen, chicos? Ya los aburrí con esto, ¿no? Están aburridos. Sí que están, porque si no dirían, no, están re aburridos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver el programa principal cómo es, ¿no? Nosotros la estructura de datos natural, como yo les vengo diciendo, ya la tenemos. Vamos a ver si encaja con lo que yo les di. Creemos que la tenemos, vamos a ver si encaja. Entonces, bueno, miren, comienzo. Y acá tengo un tag, ¿cómo le decimos? Tag, bueno, un tag T listado. Le puse T de tag, ¿no? T listado. Bueno, me imagino que será el listado. O sea, ese tag T listado, que la variable es LST, es tipo T listado. Bueno, yo supongo, bueno, yo sé, lo hice yo, ¿no? Es para encapsular todo esto. Si es para encapsular todo esto, dentro de ese tag T listado,
¿Qué parte de la estructura de datos va a estar? Bueno, esta, porque es el listado. ¿Me siguen? Bien, vamos a seguir. Tengo un T-listado. Y después tengo un T-files por user. Files por users. ¿Qué hago? Y bueno, no sé, por ahora solo los estoy creando. Lo hago ahí, lo creo ahí. Y también tengo un T-files. ¿Files qué eran? Files. ¿Qué era files? Esto era files, ¿sí? O sea que probablemente ese T-files está representando a este. ¿Y por qué me interesa particularmente representar a este archivo? Bueno, había también un T-files por user que representaba a este. ¿Por qué me interesa representar a este? Pero bueno, particularmente, ¿por qué me puede interesar representar a este? Porque este, para accederlo, tengo una estructura de datos que no la quiero ver, la quiero encapsular. ¿Se acuerdan? Con lo cual, lo más probable es que en T-files yo esté encapsulando esta parte de la estructura. ¿Me siguen? Bueno, muy bien. Pero en realidad todavía no hicimos nada. Estamos sacando conjeturas. O sea, como si yo fuese ustedes rindiendo el examen. Estoy mirando y me estoy imaginando. Todavía no tengo nada claro. ¿Sí? Bien, entonces, miran, dicen, bueno, a ver, creo el T-listado, creo el T-files por user, creo un T-files. Pero después digo F, que es el T-files, flecha a indexar. Ya está, no tengo dudas. La estructura de arriba, o sea, la partecita esta, va en T-files. No hay duda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la estructura, bueno, que esto que está pintado, va en T-files. Que una de las variables que tiene que tener la estructura de T-files, ¿qué es? Un nodo asterisco, bueno, no sé, algo así. La función indexar, pero como una variable del TADS, ¿qué voy a tener? Un nodo asterisco, el puntero del primer nodo de esa lista. ¿Sí? Bien, perfecto. O sea que acá indexo el archivo. Y fíjense que recibo como parámetro en el constructor el nombre del archivo. ¿Ven? Entonces, acá lo indexo. ¿Qué es indexarlo? Recorrerlo, ir haciendo búsqueda inserta, ni siquiera búsqueda inserta, o sea, agregar uno tras del otro nodos en la lista, un contador para saber en qué número de registro estoy, y chao, eso es todo. Después abro el TOQUIL. Este no uso tag, no uso clase, no uso nada, lo abro a la vieja manera, así, fopen, ¿sí? Lo abro y lo recorro, tal cual como les dije, lo abro y lo recorro, ¿no? Bueno, entonces, uso el template read, ¿no? Para recorrerlo. Tengo estos registros, rToQuil, ¿ven? Por acá aparece un rToQuil, un rfiles por user. Son registros que tenemos que armar después, estructuras, ¿no? Bueno, lo recorro, leo el primer registro y mientras no termine, ¿qué hago? Miren esto, ¿qué hago? Mientras no termine, ¿qué hago? Vengo acá. Flecha a buscar. ¿Quién era U? U era T-files por user. Flecha a buscar. ¿Y qué le paso? RK, ¿quién es RK? Todo el registro que fui y leí en TOQUIL, está acá, ¿sí? Le paso, pero no le paso todo el registro, le paso .id file pub. ¿Sí? Pero si U, que es files por user, representa al archivo files por user, y yo le paso id file pub, ¿qué tengo que hacer adentro de esa función buscar? ¿Qué tengo que hacer adentro de esa función buscar? La búsqueda binaria. ¿Y es difícil hacer la búsqueda binaria? No, tengo el template. O sea que es invocar a una función. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, y después, y esto me da, fíjense que me da un registro completo de rfiles por user. Un registro es una estructura con todos los campos del archivo. ¿No? Una variable de tipo estructura, que la tienen que hacer ustedes. No recuerdo, yo se las di. No, yo no se las di. Bueno, la tienen que hacer ustedes. Con todos los campos del archivo. Me da RU, le puse, ¿ven? RU. O sea, ¿yo qué hice? Vamos a repasar acá. Leí un registro de este. Fui y busqué
con ID file pub y entonces obtuve un registro de este, que es el que se llama RU. ¿Sí? RU, acá. Y después, ¿qué hago? F ¿quién es? El tab files, el que encapsula al archivo de files. F.buscar. Y le paso, miren lo que le paso. RU, o sea, el registro file por user.id file. O sea, vine acá, busqué. Y solo le estoy pasando esto. Solo le estoy pasando eso. Y me da un registro rfiles, rf. Debería haber sido por rfile, calculo, pero bueno, quedó files. ¿Sí? Bueno, rfiles, rf. O sea que me da un registro completo de esto. Me da un registro completo de esto. ¿Sí? Bien. Y después, a LST, ¿qué era LST? El tag que representa el listado. El tag que representa el listado, que ahí está. A LST le digo procesar. Y le paso toda la info que conseguí. O sea, en definitiva, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Pero qué le estoy pasando? Bueno, datos de acá, le estoy pasando datos de acá y le estoy pasando datos de acá. O sea, yo fui, busqué, obtuve todo, y le digo, listado, procesá esto. ¿Me siguen, chicos, hasta ahí? Bueno, entonces, procesar. Vamos a ver qué es lo que le estoy pasando. Le estoy pasando RF. ¿Qué es RF? El registro de files. Completo, ¿ven? RF completo. Le estoy pasando para procesar todo esto que está pintado. Y le estoy pasando RU, el registro de files por user, completo. Le estoy pasando también todo esto. ¿Sí? Y también, ¿qué le estoy pasando? A ver, ¿dónde estaba? Acá. La posición del archivo. Y le estoy pasando la posición. Los registros sobre el archivo. ¿Qué es esto? Acá. La posición. Le estoy pasando la posición del. En que está tu kill. La posición en que está tu kill. ¿Sí? La posición en que está tu kill. ¿Por qué dice eso? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué tendría que hacer en procesar? ¿Qué tendría que hacer en procesar? No hay que adivinar, solo hay que seguir el razonamiento de la estructura de datos que armamos. Crear el listado. A ver, ¿el listado me decís vos? Yo primero tendría que ver si ya, claro, un busca e inserta en esta lista. Un busca e inserta en esta lista. ¿Esta lista dónde está? Esta lista. El puntero del primer nodo de esa lista, ¿dónde está? Todavía no lo cree. ¿Pero dónde debería estar? ¿En dónde? En RU. Debe estar encapsulado. En uno de los estados. Bueno, ¿en cuál? En el del listado. O sea que acá en LST. Ahí adentro tengo el puntero del primer nodo de esa lista. Bueno, entonces en procesar, ¿qué tengo que hacer? Primero, un busca e inserta por username. Un busca e inserta ordenado por username. Pero yo tengo el username en procesar, ¿me llega? Y tengo RU. En RU hay muchos datos, incluyendo al username. No hay problemas con eso. Y además, ¿qué tengo que hacer? Colgar acá. Acá dice algo que está mal. Ya estoy viendo que hay algo que dice mal. Colgar acá un nodo. Yo le puse el ID file pub, pero no me sirve el ID file pub. ¿Por qué no me sirve el ID file pub? Bueno. Porque está encapsulado dentro de la arquitectura. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué no me sirve. Es el ID file nomás, pero vamos a dejarlo con el ID file pub. ¿Sí? Bueno, colgar acá un nodo para decirle, mirá, vos, para este usuario, ahora este archivo, mejor anda despidiéndote porque te lo voy a borrar. ¿Sí? Bien, entonces, pero tengo el ¿qué recibo? El RF, el registro de file, así que el ID file lo tengo. Tengo el RU, el registro de file por user. Si quisiese, ya les digo que está mal, pero si quisiera meter ahí el ID file pub, también podría. ¿Sí? Bueno.
Listo. Lo meto acá. Perfecto. ¿Sí? Y nada más. O sea, puedo crear esta lista y puedo crear esta lista. ¿Sí? Y también le estoy pasando la posición del to kill. No sé por qué le estoy pasando la posición del to kill. Vamos a dejarlo pendiente eso. Vamos a dejarlo pendiente. Le estoy pasando la posición del to kill. Pero bueno, no sé por qué. ¿Alguno sabe? Vamos a tener que procesar así a 50.000 para quedar bien en el video. Por algo lo pasé, si no le tomé mal el examen. Bueno, vamos a ver. Está todo bien, no pasa nada acá. Bueno, ahí va. Entonces, fíjense. Listo, supuestamente ya procesé. Perdón, vamos a ver. Listo, procesé. Después leo el próximo registro y así hasta que termino. Cuando termino, después digo listado, punto imprimir o flecha imprimir. Y ahí se imprime el listado. Bueno, ahí se imprime el listado. ¿Qué significa? ¿Cómo sale el listado? Bueno, sale de acá. ¿Sí? Toda esta estructura está dentro de la variable esa del LST. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo saldría el listado? Bueno, recorriendo esto de arriba hacia abajo y por cada nodo de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo recorro esto de arriba hacia abajo, tengo un usuario y todos sus archivos. Otro usuario y todos sus archivos. Bueno, eso es lo que me piden. Un usuario y todos sus archivos. Un usuario y todos sus archivos. Hasta ahí está todo bien. ¿Sí? El tema es cuando empiezo con todos sus archivos. ¿Sí? Fíjense, vamos a la estructura de datos. Yo digo, usuario tal. Y empiezo entonces a recorrer esta lista. ¿Sí? Claro, los datos del archivo, ¿dónde están? ¿Dónde están los datos del archivo? Estaban en files. ¿Y yo cómo tengo acceso a files? Acá. ¿Y esto cómo está ordenado? Por ID file. La búsqueda ahí, ¿cómo es? Por ID file. Por eso yo acá lo que tengo que tener es ID file, no ID file pub. Pero no pasaba nada, porque en procesar llegaba el ID file. O sea que acá en realidad esto es ID file, listo. Teniendo el ID file, yo puedo venir acá y buscar ¿qué? El ID file y con eso obtener la posición, del registro. La posición de acá, ¿no? Y con eso obtengo todos los datos. ¿Sí? Bien, ahora, todo eso que estoy diciendo, la verdad, a ver, yo puedo venir, ¿dónde estaba? Acá. Puedo venir acá y meterme y recorrer listas. Bueno, a ver, puedo, pero no debo. ¿Por qué no debo? Se supone que está encapsulado. ¿Sí? Para eso tengo la función buscar y si no la tenía tendría que hacerla. A ver, yo no hice una función buscar por acá en rfile, sí, acá, mirá, buscar. Esta no era F, ¿qué era F? File, buscar. Acá ya estaba hecha. No, ya estaba hecha, ya estaba invocada. ¿Usted se entiende? ¿Pero qué hace esto? Hace eso. ¿Sí? O sea, yo le paso un ID file, que es este, y el tipo viene acá, agarra la posición, va al archivo, hace el seek, agarra todos los datos del registro y me los da. ¿Sí? Me miran como diciendo, olvido de esto, ya está, fue. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, perfecto. Bueno, con lo cual el listado, ¿cómo sale? Volviendo a lo nuestro. Recorro esto de arriba hacia abajo, con eso voy sacando esta parte del listado, ¿sí? Y toda esta parte sale recorriendo esto, ¿sí? Pero claro, por cada nodo, ¿qué tengo que hacer? Ir al file y buscar con el file pub. Entonces fíjense esto, menos mal, en la función imprimir yo le estoy pasando F. ¿Quién era F?
El tag que encapsula el archivo, o sea que puedo hacer un punto buscar, un flecha buscar. ¿Sí? Bueno, perfecto. Username, ID file, bueno, tengo el ID file, puedo buscar ahí y eso me da todos los datos del del file, que era el size, era la fecha de upload, pero ojo, dijimos que no íbamos a meter la fecha de upload, dijimos que íbamos a meter la fecha de relación. Y entonces, si quisieran imprimir la fecha de upload, ese dato ¿dónde lo tengo? Cuando hago la búsqueda en files, lo tengo. Pero ¿y si quiero la fecha de relación? Tengo que hacer otra búsqueda. No sé si da hacer otra búsqueda. En ese caso, yo lo que haría es meterla acá. Y ya la guardo. Y me evito una búsqueda. O dejemos la fecha upload. Dejemos la fecha upload. Así es más fácil y ya bastante complicado es, ¿no? Bueno, vamos a dejar la fecha upload. Volvemos acá. Listo, ya está, no pasa nada. ¿Está? Bueno, perfecto, listo. Pero todavía hay un problema más. Todavía hay un problema más. El motivo del reporte y la fecha del reporte. Eso está en ToKill. Y entonces, los dejo a ustedes pensando. La posición, perfecto. ¿Qué posición? La que le paso en procesar. Por algo le paso la posición. Entonces yo le estoy diciendo, mira, muy bien, la posición. Yo le estoy diciendo, mira, este ID file corresponde a un registro que está en el ToKill en tal posición. Entonces tengo que hacer un seek. ¿Sí? O sea, por cada uno de estos, bueno, vamos a ponerlo acá, ¿no? Tendría que haberlo guardado acá. Post. Pero esta es la posición en el ToKill. ¿Sí? Ahí. Bueno, entonces, cuando yo recorro así, por usuario. Este usuario, todos estos archivos reportados. Cada nodo representa un archivo reportado. Pero claro, ¿cómo saco los datos de cada uno de esos archivos reportados? Bueno, con este ID file busco en el files y obtengo el size, la fecha de upload, todo lo que quieran, el path, el file name, todo lo que quieran. ¿Sí? Y con este post tengo que hacer un seek al ToKill y saco todo lo demás. ¿Sí? Y ahí sale el programa. ¿Está bien? Está bien, no era el parcial más fácil que tomé en mi vida. Bueno, me tocó, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, yo no lo voy a hacer, no nos va a dar el tiempo, pero sí, vamos a hacer las estructuras de los tags, porque sin eso no van a poder empezar, no podemos ni empezar. ¿Sí? Entonces, las estructuras acá serían, bueno, a ver, ¿cómo se llamaban? Porque además tiene que coincidir, no pueden hacer cualquier cosa. T-listado, ¿sí? No, proyecto, vamos a poner, ¿cómo era este ejercicio? Examen file hosting, ¿sí? Bueno, examen file hosting, listo. Bueno, perfecto. Vamos a T-listado, así se llamaba, ¿no? T-listado, ¿sí? T-listado. ¿Qué tiene T-listado? Tiene un constructor, ¿se acuerdan cómo se llamaba el constructor? Yo voy a hacer la estructura nomás, y lo que más me interesa es la estructura de datos. ¿Qué tiene? Un constructor, ¿cómo se llamaba el constructor? ¿Se acuerdan? T-listado, recibía un parámetro, en este caso no, ¿sí? T-listado. LST, vamos a ver qué más hay en LST. LST, una función procesar. ¿Sí? Yo hago el prototipo acá, después habría que hacer el diagrama en realidad. Salvo que sea una sola línea, pero las funciones que son de más de una línea en diagrama. ¿Sí? Vamos a hacer el prototipo de la función procesar. Es void, creo que es void, ¿no? Procesar, sí. Porque no devuelve nada. Procesar. ¿Y qué recibe? A ver, recibe RF, ¿qué era RF? RF, ¿dónde está? RFiles. Bueno,
tengo que hacer una estructura que represente a todos los datos. Bueno, vamos a hacer, entonces primero, es un plomo, ¿sí? Al próximo le voy a dar todo esto ya hecho, así no pierdan el tiempo con eso. Struct, rfiles, ¿no? ¿Le puse? Rfile debería haberle puesto. Pero, bueno, vamos a ponerle rfiles porque debería haber sido así. Bien, ¿qué datos tiene esto? A ver, estábamos acá. IDFile, int, IDFile, ¿qué más? Path name, string, no, string, path, string name, fecha, upload y size. Fecha que era un string, ¿no? No, long, fecha, upload y ¿qué más? Y size. Perfecto, ahí tenemos uno. Bueno, struct, el otro era rfiles por usr, así, ¿no? Creo que era así. ¿Dónde lo usamos? Rfiles por user, ahí. ¿Qué campos tiene? Username, id file pub, int. ¿Qué dije? String, ¿cuánto? Me olvido. Digo y me olvido. Username. ¿Qué más? ID file. String, ID file pub. Y fecha de relación. Así es, ¿no? Perfecto. Y finalmente, r2kill. El registro para toKill. ¿Qué tiene? IDFile pub. IDFile pub, ¿qué más? Fecha de reporte. ¿Qué más? Motivo. Bueno, ahí tenemos todo, ¿no? Entonces, estamos con el tab listado y estamos particularmente con procesar. ¿Y procesar qué recibe? Y bueno, no sé, hay que ver acá. ¿Qué recibe procesar? RF. ¿Qué era RF? RF es rfiles, ¿sí? Entonces esto recibe un rfiles, RF. Los nombres pueden coincidir o no. ¿Sí? Mejor lo hacemos coincidir para que no nos vamos a marear. RU, rfiles for user. ¿Qué más? Y un entero. ¿Sí? Int, post, tk le ponemos, la posición en toKill. Bueno, vamos a dejarlo así, pero... ¿está bien? Bueno, ya tenemos el tag listado. En realidad no tenemos nada, porque no, lo importante es la estructura de datos. Eso es lo más importante. ¿Sí? Bueno, y la estructura de datos la teníamos acá. Y además nosotros podíamos usar templates. ¿Se acuerdan los templates? Era un nodo especializado. O sea, a ver, fíjense. Tenemos cuántos registros hay acá. 1 y 2. ¿Cuántas estructuras, no cuántos registros? La estructura para este nodo de la lista principal y la estructura para este nodo de la lista secundaria. ¿Sí? Bien, entonces, acá, bueno, aparentemente solo username, pero hay que hacer la estructura, ¿no? Entonces, vamos a ponerla así, true, n de nodo, para, qué sé yo, n, lst, usr, lista de usuarios, solo tiene, esperen lo que estoy haciendo ya de María. Sería el info del nodo, sí. ¿Está bien? Solo tiene string usr. ¿Está bien? USR le ponemos username. USR. Listo, no tiene otro dato esto. Y el otro, este tiene dos campos, idfile y post. Bueno, entonces le vamos a poner struct n lst files o lst ftk files to kill, que son para este usuario los archivos que voy a borrar. Teníamos int idfile y el otro era int post, ¿no? ¿Post cuánto? Post
Post en tu kill. Bueno, le ponemos post. Sí. Post. Para que coincida con la estructura. Bueno, listo. Entonces, la estructura de datos en el tab listado es... No, y está mal. Está mal. Perdón, falta. Este va primero acá. ¿Por qué? Porque fíjense, este NLST user depende de este. Yo lo tengo que poner primero. ¿Sí? ¿Y por qué depende? Porque este tiene una sublista de NLST FTK. Entonces, nodo de NLS FTK, ¿sí? Bueno, asterisco, yo siempre pongo SLST, sublista. ¿Sí? Bueno, nodo me da error porque no tengo copiado todos los templates y eso, ¿no? ¿Se acuerdan la biblioteca de templates? Bueno, listo. Entonces, lo que tengo acá, ¿qué es? Es un nodo ¿de quién? ¿Un nodo de quién? NLST user. Perfecto, de NLST user asterisco, bueno, si quieren le ponemos P. O sea, y ahí tenemos P pasaría a estar acá. P pasaría a estar acá. Y esto sería, acá vamos a poner a P. Bueno, ya me mareé. Ahí. Ponemos a P ahí. Pero no se confundan que son dos P distintas. Nada que ver una P con la otra P. Ahí está. ¿Ven? Entonces P es el puntero o apunta al primer nodo de la lista de usuarios. Y de cada nodo de usuarios tengo un puntero a una sublista de archivos reportados. Pero ojo con esta P y esta P no tienen nada que ver. ¿Por qué no tienen nada que ver? Porque una es la estructura de datos y la otra es... Bueno, las dos apuntan a estructuras de datos. Pero ¿por qué no tienen nada que ver una con la otra? Porque una es listado. Porque una es del tab listado y la otra del tab files, que todavía no lo hicimos. O sea que son variables locales de estructuras distintas, no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, perfecto. Listo entonces. Bueno, listo este tab. Ya está, creo que nada más. Sí, y tenía que imprimir, ¿no? Acá, LST, flecha imprimir. ¿Y qué recibe? F y K. Bueno, vamos a ver. Es void. Imprimir. Recibe F. ¿Quién era F? Tfiles. ¿Sí? Ojo, acá hay algo que está mal. Ahora van a ver. Creo que está mal. Ahora vamos a ver. Bueno, recibe F y K. F era un tfiles. Y esto que estoy poniendo está mal. Y K. ¿Quién era acá? Acá, K. ¿Quién era acá? ¿Quién era acá? El archivo. O sea, es un file asterisco. ¿Sí? El archivo de tu kill. ¿Sí? Bueno, la pregunta es... tfile. ¿Por qué no? Tfile no me lo toma porque todavía no lo hice. Bueno, pero no importa. F. ¿Está bien que lo reciba así? Vamos a mirarlo acá. Estamos acá. F. ¿Qué tipo de dato es F? Es simplemente un tfiles asterisco. Ojo con eso. ¿Por qué es un asterisco? Y bueno, porque acá cuando lo define con asterisco. ¿Sí? Entonces, asterisco. Ahora sí. ¿Sí? Bueno. ¿Y K por qué es file asterisco? Y bueno, lo mismo. Es un archivo, pero si se fijan, también es un file asterisco. Es el mismo concepto. ¿Sí? Bueno, listo, imprimir. Y también hice los delete. Los delete, ¿a quién invocaban? ¿Se acuerdan? A los destructores. Entonces tendría que hacer... ¿Y para qué me sirve? ¿Cómo se llamaba el destructor? Desindexar. No, se llama... Uy, ¿qué pasó con nodo acá? Mirá. Nodo, ahí. Bueno, ¿cómo se llama el destructor? ¿Se acuerdan? Newflow listado. El constructor se llama igual que el tab. Y el destructor se llama igual también, pero con el newflow que es así. ¿Sí? Bueno, entonces T listado.
Muy bien, perfecto. Listo, ahí tenemos el destructor. ¿Para qué me va a servir el destructor? ¿Para qué me sirve el destructor? En este caso en particular, Para liberar la para liberar la lista. Para liberar la lista. ¿Sí? Perfecto. Listo. Bueno, ya está el tag listado. Teníamos 2 tags más. Entonces, ¿cuáles eran los otros tags? Bueno, uno era el tFilePorUser. Vamos a hacerlo, pero estos son más cortos. Ahora vamos a analizar función por función qué hace. Pero no lo voy a hacer, se los dejo para que lo vean ustedes, para practicar. ¿Sí? Bueno, vamos con el tag tFilesPorUser. Así creo que se llamaba, ahora nos fijamos. tFilesPorUser, perfecto. Así se llamaba, ¿sí? ¿Qué funciones tiene? Un constructor. Tiene un constructor. ¿Pero qué recibe? archivo. ¿Recibe el archivo? ¿Qué recibe? Una cadena, un string. ¿Qué es el nombre del archivo? Pero no recibe un file asterisco, recibe un string. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, listo, hacemos el constructor. Entonces, ¿cómo se llamaba en este caso? tFilePorUser. Y recibe un string. File name. Lo ponemos así. O nombre de archivo, bueno, como quieran. Vamos a ponerle nomarch. Así. Así no nos confundimos. Justo el programa es de files y qué sé yo. ¿Sí? Bueno. Listo. Perfecto. Ya tenemos el constructor. Listo. ¿Qué más? Este es uno. Acá. Tiene una función buscar. Hay que hacer una función buscar. Que devuelve un rFilePorUser. Pero ya lo tenemos el rFilePorUser. Una función buscar que devuelve un rFilePorUser. O sea que vamos a hacer un rFilePorUser, buscar, y que recibe rFilePorUser, ¿dónde estaba? Acá, buscar. RK, ¿qué era RK? ¿Se acuerdan? Punto IDFilePub, ¿qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de dato es? No, string. ¿Sí? Entonces, ¿qué recibe? Un string IDFilePub. ¿Sí? Solo eso recibe, ¿no? Buscar. Ah, pero ¿y el RK? No, es IRK punto. ¿Sí? U. Y U ya está, no lo uso más, salvo CAG. ¿Y esto qué sería? El destructor. Bueno, hacemos el destructor y chao. Bueno, tFiles FilesPorUser no recibe nada. Listo, ya está, ahí tenemos este tag. ¿No tiene estructura de datos este tag? O sea, ¿no tiene variables propias del tag? ¿Se acuerdan que el tag encapsula variables, datos y funciones que tocan esos datos? ¿Y cuáles serían las variables? Por ejemplo, en el tag anterior teníamos la variable P. ¿Por qué quedó en mayúscula? Qué horrible. Ahí, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, listo. La variable P, que era el puntero a la lista de listas. Bueno, y acá no tengo datos en este tag. ¿Qué encapsula este tag? ¿Qué encapsula este tag? Tiren, aunque tiren cualquier cosa, pero algo tiren, por favor. ¿Qué encapsula? ¿Cómo se llama el tag? ¿Y qué encapsula? El FilePorUser. Bueno, encapsula FilePorUser. ¿Y si encapsula qué FilePorUser? Es un archivo de consulta. ¿Qué debería tener adentro este? El archivo. ¿Sí? ¿Y por qué tiene que tener adentro el archivo? Porque el archivo no lo abrí en ningún lado. Distinto es ToKill, que lo abro acá. Pero este tiene que buscar sobre un archivo que todavía no se abrió. Y miren qué casualidad, en el constructor recibo el nombre del archivo. ¿Para qué lo recibo? Y para abrirlo, me están diciendo abrilo. ¿Sí? Pero si lo abro yo, lo tengo que tener yo. Y si lo tengo que tener yo, va ahí. ¿Qué tipo de dato va? File asterisco. F. ¿Sí?
¿Dónde le hago el fopen? Acá. ¿Me siguen? Bueno, y alguna listita, le metemos un array, le metemos algo, ya que estamos... No, nada. ¿Por qué? Porque este no tiene nada, digo, fíjense que solo tiene la función buscar. ¿Y cómo hacíamos la búsqueda acá? Binaria, o sea que la búsqueda es directo sobre el archivo. Por eso no tiene estructura de datos, no encapsula ninguna estructura de datos. Cosa que en el que vamos a hacer ahora sí. ¿Sí? Bueno, el último que nos quedaba era tfiles. ¿Sí? tfiles. ¿Sí? tfiles. Bueno, ya me mareé. ¿Qué funciones tenía? Acá. Un constructor que también recibe el nombre del archivo, ¿ven? O sea que, muy parecido. O sea que también ya sabemos que va a tener un file asterisco. ¿Sí? Ya lo ponemos, ya sabemos. Bueno, el constructor es tfiles. Muy bien. Ahí le vamos a hacer el fopen. Esto recibía string, nombre, archivo. Bueno. F era, ¿no? Y tiene una función indexar, que no recibe nada. ¿Por qué no recibe nada? No recibe nada. ¿Por qué no recibe nada? Y además no devuelve nada tampoco. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué hace? Agarra este archivo, lo recorre y va creando una estructura. ¿Dónde está la estructura? Bueno, todavía no está. Debería estar. ¿Cuál es la estructura? Bueno, esta. ¿Sí? ¿Y esa estructura qué es? ¿Creé este nodo? Yo creo que no. No. Y de file y post. Uy, es igual que este. Bueno, si es igual me sirve. Es igual. O yo ya no sé. Es igual. Listo, me sirve. Perfecto. Mejor. Yo lo había pensado a propósito de ser igual. Bueno, listo. Me sirve entonces. ¿Cómo sería esto? Sería nodo de qué? ¿Cómo se llamaba ese choclo? A ver. ¿Cómo era? Ya me mareé. Este. File to kill. Lástima que lo arruiné con este nombre. Es como que el nombre está hardcodeado hacia algo que podría ser más genérico. ¿Le cambiamos? Sí, le cambiamos. Files. Ya no se sabe de qué es. ¿Sí? Bueno, acá era así. Y ya está. Listo. Bueno, entonces, en nuestro caso, esto sería n, no sé qué es, ya me mareé, ahí. Asterisco P. ¿Ven? Que les decía, una P está acá y la otra P está acá. No tienen nada que ver. Son cosas distintas. ¿Está? Bueno, ahí tengo la lista. ¿Dónde? Acá. Ahí. ¿Dónde le voy a hacer el new a esta lista y toda esa historia? ¿Eh? Bueno, yo le voy a hacer el new en realidad, no, acá. Cuando hagan inserta, busca inserta, como lo hacen los templates. ¿Se acuerdan? Listo, indexar. Entonces, ¿qué hace indexar? Recorre el archivo F, que en realidad se llama, acá no sé cómo se llama nombre de archivo, lo recibo como parámetro, lo recorre y va haciendo un inserta, un agrega, simplemente agrega un nodo tras del otro. Bueno, el primero con una posición en 0, el segundo en una posición en 1, con un contador, o con un file post, como quieran. Bueno, finalmente estamos con F, ¿no? F tiene también un buscar. Una función buscar que devuelve un rfiles. Así que le hacemos acá un rfiles, buscar, ¿y qué recibe? Recibe, no estaba, acá, ru.idfile, o sea un entero, un idfile, int idfile. Bueno, listo, ya está. ¿Cómo hace para buscar? Recibe el idfile. ¿Para qué me sirve? Bueno, yo tengo la lista del índice acá. Recorro, busco por idfile con la función template buscar, busco y ¿qué obtengo? La posición. La posición. Con esa posición, ¿qué hago? Hago un seek. ¿Un seek en dónde? En este archivo. Y listo. Bueno, y listo no. Hago una variable de este tipo, le meto todos los datos y chao. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, y creo que ya está. F no tiene nada más, salvo el destructor,
¿Para qué me serviría acá el destructor? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué voy a usar el destructor acá, en esta clase, en este estado? Para volver a liberar otra lista. ¿Para liberar la lista y nada más? E inicializar. No, no sé si inicializar. Libero la lista y ¿qué más hago? Cierro el archivo. Le hago el fclose. Lo mismo acá. ¿Sí? Si lo quiero hacer bien. Bueno, entonces ya está. Tenemos todo como para empezar a trabajar. Empezar a trabajar es, bueno, hacer los diagramas de las funciones que correspondan. Si alguna función, por ejemplo, buscar en Files por User, implica una única línea de código, bueno, esa la hacen, la codifican y chao, me la escriben y listo, ¿sí? Tenemos todo para empezar a trabajar. Entonces, yo no lo voy a hacer, porque, bueno, ya primero se me quemó la cabeza, pero además, porque estaría bueno que lo hagan ustedes, si no, no tiene sentido. Pero sí, vamos a analizar qué hacer en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, vamos a seguir el programa principal. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Sí? Bueno, y empezamos. Acá, en el new de T-listado, ¿hay algo para hacer? ¿Qué opinan? En el new de T-listado, o sea, en el constructor de T-listado, ¿hay que abrir algún archivo? ¿Hay que inicializar, bueno, alguna lista? Tiene una lista, pero se inicializa en el constructor o a medida que lo voy metiendo usernames. O sea, no como el constructor. A medida que le meto usernames. ¿Dónde le metí usernames? En procesar. O sea que acá no hay nada que hacer. Solo lo declaré para que esté, pero nada, no hay nada que hacer. Bien, en el constructor de files, de tfiles por user, ¿hay algo para hacer ahí? ¿Cómo? Hay que abrir el archivo, muy bien, el fopen. Estábamos, tfiles por user, ¿dónde está? Acá. Acá. Acá tenemos que abrir el archivo, ¿sí? Este archivo. ¿Y con qué nombre lo abro? Bueno, con este. ¿Sí? ¿Algo más para hacer? No, ya está. Hasta ahora viene facilísimo. Bueno, porque ya pensamos todo lo otro, ¿no? Que no vendría tan fácil. En el constructor de tfiles, ¿hay algo para hacer? ¿Qué era tfiles? El índice. Bueno, pero en el constructor, ¿qué tendríamos que hacer? Abro el archivo. ¿Y algo más? La lista no lo creo, ya que tiene el constructor, la recorro, ¿hago algo o no? No, después la indexo, así que nada, abro el archivo y nada más. Y acá viene la cuestión, en indexar, ¿qué hago? Recorro el archivo, fíjense que dentro de indexar, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Estamos acá, ¿no? En tfiles, vamos a maximizar. Fíjense que dentro de indexar, el archivo F, yo lo tengo. Y la lista P, yo la tengo. ¿Se entiende? O sea que while not, f de F, y empiezo. Lo recorro, todo el archivo, y por cada registro, ¿qué tengo que hacer? Agrego un nodo. ¿Ordenado? Bueno, no sé si tiene... Bueno, sí, estaría bueno. Si lo meto ordenado, después la búsqueda va a ser más eficiente. Si no lo meto ordenado, la búsqueda va a ser menos eficiente. Pero igual es una búsqueda en una lista enlazada en memoria, o sea que tampoco es tanto problema. Así que como quieran, si lo quieren meter ordenado, igual cambia el template. Es lo mismo. ¿Sí? Perfecto, bueno, listo. Ya sabemos qué hacer en indexar. ¿Sí? Indexo, justamente. Después viene esto, que esto ya lo hice yo, abro el archivo, leo, recorro, buscar. Buscar en U, que era Files por User. Vamos al tab Files por User. Estaba acá. Acá. Buscar. ¿Y acá qué tengo que hacer? Me dicen, búscame este file y de file pago. ¿Qué hago? Búsqueda binaria, muy bien. ¿Sí? ¿Sobre qué archivo? Bueno, sobre este. ¿Y está abierto ese archivo? Sí, porque primero pasé por el constructor y lo abrí. Ya está abierto. Y va a permanecer abierto hasta que pase por el destructor y lo cierre. O sea, al final de todo. ¿Sí? ¿Me siguen?
Bueno, listo. O sea que acá, esto es uno de los casos que le decía, esto es una única línea de código. No hace falta hacer un diagrama para esto. Porque búsqueda binaria es un template que está en la biblioteca de templates. Bueno, listo. Buscar. Y buscar en F. F era tfiles. Y buscar en F es un poquito más difícil. ¿Por qué buscar? ¿Y qué buscar en F? Vamos a ver, tfiles. Acá. Buscar. Este es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué me están pasando? El ID file. ¿Qué tengo que hacer con ese ID file? Ir a file, el archivo file. No, bueno, no puedo ir al archivo file directo. Tengo que pasar por el índice. ¿Y quién es el índice? Es P. Entonces busco sobre la lista P, busco un nodo que tenga este ID file. Pero para eso, ¿qué uso? El template buscar. ¿Sí? Bueno, y me lo va a encontrar porque no hay errores. ¿Y para qué? Y, digamos, de lo que me da, que me encuentra, ¿qué es lo que me va a estar encontrando? Me va a estar encontrando algo como esto. ¿Y qué es lo que me interesa de algo como esto? La posición. ¿Por qué me interesa la posición? Con esa posición vengo a este archivo y hago un seek en esa posición. Y hago un seek en esa posición y ya tengo todos los datos para devolver un registro de este tipo. Una estructura de este tipo. ¿Se entiende? Bueno, y entonces ahora nos queda procesar. Procesar está en LST. LST, ¿dónde estaba al principio? ¿No? Acá. Procesar. Este listado. Ahí. Procesar. Bueno, ¿qué es procesar? Es ir creando la estructura del listado. Entonces, fíjense que yo recibo un RU. En este RU, que es de rFilePolUser, ¿qué dato tengo relevante para mí? El username. Tengo el username. ¿Para qué me sirve ese username? Para hacer un búsqueda inserta acá. ¿Sí? Ese búsqueda inserta va a ir de a poco creando la lista. Y al usar un búsqueda inserta, ordenado, ya que estoy, me garantizo que voy a tener una única entrada por username. ¿Sí? A un mismo username, o sea, a un mismo usuario, le pueden haber reportado un montón de archivos. Sin embargo, yo voy a mantener siempre una única entrada por usuario en esta lista. Esta lista P que estoy pintando ahí es esta lista. Y de P se va a descolgar, de cada P, perdón, de cada nodo de usuario se va a descolgar esta lista. ¿Sí? Bueno, entonces en procesar, ahí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, búsqueda inserta en P. ¿Sí? Una vez que encontré o inserté, no importa lo que sea, obtengo el nodo que inserté o obtengo el nodo que encontré. ¿Y para qué me interesa ese nodo a mí? Porque ¿qué tengo en ese nodo? El puntero de la sublista. El puntero de la sublista. Es decir, yo meto una fila en esta lista. Ponele que justo era este. ¿Sí? Bueno, de ese nodo que me va a estar devolviendo el template buscar, que en ese nodo, ¿qué tengo? El puntero a esa sublista. ¿Y para qué me interesa el puntero de esa sublista? Para agregar un nodo al final de esa sublista. Ese nodo, estamos acá, ese nodo, ¿qué tiene que tener? El ID file y la posición en tu kill. ¿Se acuerdan? Y la posición en tu kill. Bueno, el ID file lo tengo, y sí, lo tengo acá, y también lo tengo acá. Así que de donde quieren lo toman. El ID file lo tengo. Y la posición en tu kill, miren qué casualidad, me lo están pasando como parámetro. O sea que armo un registro y lo inserto. Lo agrego, no lo inserto, lo agrego al final. Y eso es todo. Eso es todo. Y finalmente, lo que me queda es, bueno, imprimir. Digo, las dos cosas grosas acá son procesar e imprimir. Todo lo demás es como, bueno, esto es lo principal. Lo demás es como satélite de esto, ¿sí? Bueno, imprimir. Entonces, imprimir, estamos otra vez en este tag, digamos, ¿sí? El que encapsula esto. ¿Qué tengo que hacer? Imprimir. Y lo que decíamos, recorrer esto de arriba hacia abajo y por cada usuario recorrer esto de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno, es fácil. Entonces, estamos acá, en imprimir. Ahora estamos ahí. ¿Sí? Entonces, tengo que recorrer eso de arriba hacia abajo. ¿Cómo es eso? Puntero auxiliar, le asigno P. Whileout distinto de null. ¿Se acuerdan? Estoy recorriendo una lista.
por cada nodo, o sea, es un while y otro while. Por cada nodo, dos while anidados. Por cada nodo del while más grande, ¿qué voy a tener? El username, lo muestro. ¿Sí? Y además, ¿qué voy a tener? El puntero de la sublista. Lo agarro, lo meto en otro auxiliar y entro al otro while. Con ese puntero de la sublista, en realidad, en la sublista, lo único que tengo es esto. ¿Para qué me sirve este id file? Más fuerte. ¿Qué? Para ir a este de acá y buscar. Que no voy a este de acá y busco. En realidad, ¿para qué lo uso? Bueno, yo estoy recibiendo el tag F. Ay, no. Ay, qué susto. Pensé que F se me confundía con un file. Con un file asterisco, pero no. Bueno, estoy recibiendo el objeto F, el tag de F, ¿sí? Que tiene un flecha a buscar, que casualmente recibe el id file. O sea que lo busco y ya lo tengo. ¿Y qué más? Y con este, ¿para qué lo preciso? ¿Para ir a dónde? Para ir al archivo de file, no. Al archivo de ToKill, pero casualmente el archivo de ToKill lo estoy recibiendo acá. O sea, si quieren... Me mareé. ¿Qué hacía acá? Ah, no me mareé. Lo que pasa es que estábamos dentro de un while y dentro de otro while. Yo digo, me faltan todos. No, estamos pensándolo nomás. ¿Sí? Entonces, bueno, nada. Recorro la lista P. Al recorrer cada iteración, yo tengo un username y una sublista. Ese username lo muestro. Al mostrar ese username, lo que estoy mostrando es esta fila. Luego entro al otro while, pidiéndole la sublista, y empiezo a iterar esa sublista. Entro al otro while, entonces tengo que imprimir todos estos ítems, que pueden ser varios. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tengo yo? Me mareé, ¿eh? Empiezo a iterar esta sublista, y por cada iteración tengo un id file y un post. Entonces, con ese id file agarro esta F, le aplico el punto buscar, y ¿qué me va a dar? Todos los datos de acá. Donde tengo, por ejemplo, el size, el path y todo lo que quieran, la fecha de upload, ¿sí? Y con el otro dato, que era el post, este va al ToKill. Con este dato, yo vengo acá, recibo un puntero al archivo, así que simplemente le hago un seek, ¿sí? Con el template de archivos, le hago un seek, bueno, y obtengo los datos que me están faltando, por ejemplo, la fecha de el motivo, por ejemplo, ¿sí? Y la fecha de reporte también. Y listo. Bueno, ya está. Y bueno, acá cierran archivos, liberan listas, etc. Bueno, eso es. No es, vamos a decir, no es el más fácil que tomé en mi historia de docente, pero podrían haberlo hecho. Algunos lo hicieron, ¿sí? Pero bueno, tienen los otros para practicar, los otros dos. Yo la verdad quería hacerlos, pero ya no, la verdad es que no lo vamos a poder hacer. Pero pueden usarlos para practicar, pero primero empiecen por este, que está explicado y ya está casi resuelto. Yo todo esto que hicimos se los voy a pasar, pero el laburo en sí queda a cargo de ustedes, ¿sí? Bueno, ¿dudas? ¿Seguro? ¿Queda más o menos un poquito más claro ahora? No, ustedes no ven, pero dicen que sí. ¿Sí? Bueno, listo entonces, ¿sí? Cortamos acá.